El objetivo en sí de este webinar es pasar un poco las reglas del concurso, el concepto en sí mismo de esta categoría de Toastmaster International y tal vez algunos consejos que a ti, como socio de la División F o socio del Distrito 34, te puedan servir. Por lo cual, antes de empezar dicha presentación, quisiera presentarme si aún con la presentación anterior no bastara. Como ya mencionó nuestra directora de división, soy Bruno Emir Mora Sánchez, actual director del Área F2, sirviendo al Distrito 34. Completé mi primera ruta de estrategias motivacionales. Estoy concluyendo la de estrategias motivacionales, actualmente en el nivel 3. Y en base a esta temática en particular, puedo destacarles hace un par de años, para ser preciso, en mayo del 2015 obtuve el primer lugar en el concurso de cuento en su fase zona en la convivencia tecnológica, académica y cultural de las escuelas secundarias técnicas. Y también en el mismo año, pero a principios, el primer lugar del séptimo concurso de cuento y leyenda en la Secretaría de Educación de Veracruz. Pero repasemos nuevamente lo que es con respecto a las bases. Y es que, por si fuera poco, sabemos sobre los relatos fantásticos que en realidad también es una categoría oficial de Toastmaster y por lo cual todas sus reglas y sus estructuras están basadas en el libro de reglas de la sede internacional que año con año se actualiza. Estas reglas que van acompañadas de otros concursos como lo son oratoria formal, que ya es a tu nivel internacional, evaluación Table Topics y oratoria humorística. Esta también es una categoría oficial y por lo cual es necesario nuevamente repasar esas reglas generales que vimos durante la primera capacitación de los concursos. Primero, con respecto al criterio de elegibilidad. Para poder concursar, naturalmente tienes que ser un socio activo en la organización. Esto quiere decir hasta el nivel actual, hasta la fecha actual, tu membresía tiene que estar cubierta hasta el 31 de marzo o incluso cuando se abra portal los meses posteriores a la siguiente renovación. También, por ende, dependiendo a la ronda en que nos encontremos, tu club tiene que estar vigente, es decir, que haya pagado la anterior renovación y que cuente con sus mínimos 8 socios activos. Por consiguiente, dentro del libro de las reglas establece que mínimo tuviste que haber realizado 6 proyectos en lo que es la nueva modalidad educativa de la organización, es decir, el nivel 1 y 2 de nuestro trayecto Pathways o en el caso de los manuales anteriores haber completado el comunicador competente te certifica como alguien calificado a participar. Por ende, no debe ser funcionario más allá del nivel club en un concurso que compita o pretenda competir en el aspecto de servir ya sea como juez o algún funcionario en particular. Y también esta regla dirigida a las personas que no pueden participar en los concursos, ser un actual dirigente de distrito. Esto incluye los 3 primeros puestos de la lista hasta director de área, ya sea del ciclo anterior o candidato a alguno de estos puestos. Una vez tenido la elegibilidad, también tenemos que tomar en cuenta la originalidad del discurso y también esto aplica, por supuesto, a los relatos fantásticos. De primero, el tema tiene que ser elegido por ti mismo, es decir, no tiene que haber plagio sobre otro discurso. Tienes que crear tus propios discursos y estos tienen que ser realmente originales en su mayor parte. Según el libro de reglas de la sede internacional, como máximo un 25% de discurso puede estar dedicado a citar, parafrasear o hacer referencia a materiales de otras personas. Si tu discurso excede este porcentaje en base al juicio de los jueces, posiblemente te vayan a descalificar. Y por supuesto también no hacer referencia a otros concursantes ni a sus discursos, por decir que durante tu presentación, seas el segundo o el tercer participante, menciones, como dijo este compañero, con respecto a su discurso, ahí ya estás rompiendo una de las reglas que establece el mapa. Lo cual recuerda, siempre un discurso original es lo mejor. Por consiguiente, el procedimiento que ustedes tienen que considerar
ya sea como vicepresidentes educativos o están apoyando al vicepresidente de educación en organizar su concurso a nivel club que está próximo en el mes de febrero, tienen que contar con una cierta cantidad de jueces, votantes y oficiales, los cuales se componen del Toastmaster del concurso, un juez principal, 5 jueces votantes, el juez de desempate, los 2 escrutadores y 2 cronetadores, esto con la esperanza de que realmente se cubra la mayor parte de ellos. Tal vez dependiendo del club o del área en que te encuentres, sea un poco complicado conseguir este número total de participaciones, pero con que se cuente la gran mayoría, por ejemplo, en el caso de escrutadores o cronometrador, tengas uno, es realmente importante, aunque también debe ser ideal cubrir con toda la planilla. Y por consiguiente, recordemos, todos los niveles, ya sea club, área, división y distrito, se van a llevar a cabo de manera en este formato virtual. Así que te recuerdo un par de buenas prácticas en los concursos en línea, las cuales aplicamos el semestre anterior. Se recomienda, tanto para oficiales y concursantes, tengan un dispositivo principal y un dispositivo de respaldo. Esto quiere decir, si una falla técnica tengas en uno, puedas reincorporarte lo más pronto posible con otro. Considerar tu vestimenta, la iluminación y el escenario que vayas a ocupar tú como participante y asegura tu cámara para evitar movimientos que pueden alterar un poco en lo que sea tu participación. Por lo siguiente, te recomiendo llegar temprano para configurar audio y video. De esa forma no ocurran fallas técnicas durante tu presentación. Podemos prevenir, realmente es de suma importancia. Y una vez dado todo este contexto, vamos exactamente a lo bueno del asunto, a lo que realmente vinimos, sobre el concurso de relatos fantásticos. Seguramente la duda que tienes todos en este momento, ¿qué es un discurso de relatos fantásticos? La primera noticia, y tal vez te pueda sorprender un poco, es que realmente su duración es mucho más corta que el discurso habitual. Como ustedes pueden leer, tiene una duración de 3 a 5 minutos. Es menor a un discurso preparado de los que habitualmente preparamos en sesión, pero superior a un discurso de tabletops. La primera regla a considerar, por lo cual, considerando los parámetros de tiempo, si haces menos de 2 minutos 30 o más de 5 minutos 30, también estarás descalificado en la ronda de selección. El tema de los discursos relatos fantásticos, ya que esa no es la única diferencia entre los discursos habituales, es que su tema evidentemente tiene que ser sumamente exagerado. Por algo lleva el título de relatos fantásticos, lo cual eso principalmente lo va a diferenciar sobre la improbabilidad en que suceden sus sucesos, pero tampoco no tiene que ser una historia completamente inventada. Si bien puedes combinar elementos de la realidad, pero que tal vez sea muy poco probable y sumamente exagerado que pueda ocurrir eso en la vida real. Se puede usar, por supuesto, humor. De hecho, ustedes van a notar que esta categoría en principal también tiene mucho que ver con la siguiente, de la oratoria humorística, ya que realmente es de mucho soporte en este relato breve. Pero antes de adentrarnos sobre la estructura y cómo organizar este discurso en particular, hay una tarea muy importante que todos en la división, o al menos la mayoría, vamos a tener que cubrir, la cual es el formato de evaluación, el cual es diferente al habitual, evidentemente porque tiene otros instrumentos de evaluación. Esta va a ser tu guía cuando te toque servir y realmente espero que cuando alguien te invite a ser juez en el club, aceptes aún siendo un Toastmaster experimentado, pero tal vez por la rareza del evento no te sientas motivado, tú acepta con gusto y es por ello que yo te estoy apoyando el día de hoy a que puedas poder llenar con facilidad este formato, intentando ser lo más objetivo posible. Ten en cuenta que a diferencia de los discursos de oratoria en español, el contenido equivale al 30%.
Con respecto a la entrega, es lo que más tienes que poner atención tú como participante, ya que te van a calificar a un total del 55%, poco más de la mitad de los criterios de evaluación. Y el último criterio es acerca del lenguaje, un 15%, el cual generalmente está compuesto por la gramática. Pero viéndolo más a detalle, con respecto a cada uno de los criterios a calificar en cada gama, tenemos, como lo he mencionado, el contenido es el desarrollo del discurso. Ya que sí, puede ser que es una historia exagerada, chistosa, por decirlo de una forma, pero tiene que tener una estructura de los discursos Toastmaster, por lo cual tiene que estar desarrollado en una introducción, un clímax, que es el punto principal de tu relato, su organización, y tiene que estar también teniendo un argumento y una fluidez de ideas. Eso, independientemente de cuánta experiencia tenga el socio, cómo estructuró ese discurso, están los diferentes valores, que lo ha hecho excelente, que hubo una estructura magnífica. Le vas a poner esos 30 puntos. Sin embargo, lo hizo muy bien, dependiendo si realmente muy bien en una escala casi excelente, o puedes promediar entre un 29 y 26, o muy bien, pero tampoco no fue algo espectacular entre el 25 y 23. Lo mismo va a suceder con ya sea lo que está haciendo bien, o sea un orador emergente que realmente está dando lo mejor de sí, pero necesitaría reforzar, sucedería su área de mejora en este tipo de discursos. Con respecto a la entrega, se divide en las siguientes subcategorías. Primero tenemos las técnicas del discurso. Tú como participante y también como juez de este concurso tienes que ver el uso efectivo de la exageración, la ironía, incluso los juegos de palabras. Por ejemplo, si hay un giro inesperado y de repente llegó Superman a salvar el día, eso realmente es algo al que hay que prestarle atención, ¿no? El uso de humor puede funcionar bastante. Por lo cual, si cumple bastante con las características, tú vas a terminar, si lo ha hecho excelente, de 25, o dependiendo a cada categoría, tú tienes que intentar ver estos criterios, ya que muchas veces nos hemos encontrado en situaciones en donde dos oradores realmente lo hacen muy bien, pero al fin y al cabo solamente puedes asignar un ganador dependiendo de tu escala o tu objetividad. También tenemos que tomar en cuenta el físico. ¿Cómo vamos a aparecer exactamente en este tipo de relatos? O en esta categoría en particular, tenemos que tomar en cuenta dependiendo del contenido de tu discurso. Porque, ojo, esto es realmente un show. Esto realmente es para impresionar a los demás, por lo cual tienes que tomar en cuenta si realmente también vas a estar formalmente vestido como normalmente lo harías en un concurso de oratoria, o depende realmente de la historia con que vaya enfocada tu discurso. Por consiguiente, el lenguaje corporal también es un criterio en esta parte, dependiendo sobre su uso de ademanes y gestos. Y esto lo vas a promediar ya sea a un máximo de 15%. También tenemos lo que es la voz. ¿Qué tanta entonaciones, qué tantas variaciones tuvo? Y realmente es muy importante tener ese estilo de narrador al momento de dar su discurso. Y también el volumen, si qué tan audible o cuánto varió el mismo. Nuevamente, el máximo puntaje es de 15. Y la propiedad, si realmente ese discurso fue apropiado, mencionar exactamente cierto punto en particular, la gramática, la pronunciación, la selección de palabras fueron adecuadas al tipo de mensaje que nos iba a dar en esa ocasión, el relato que estaba practicando. Eso realmente lo tenemos que ver en una escala máxima de 15%. También tenemos las características del relato fantástico. Tenemos que determinar exactamente qué cuenta o qué es válido realizar en esta categoría en particular. Como ya les he mencionado, es un relato breve por su corta duración. Además, tiene que tener una trama o argumento. De lo contrario, si solamente es una idea vaga, poco desarrollada, no puede contar como discurso de relato fantástico. Tiene que poseer
obviamente, elementos circunstanciales extraordinarios. Y eso realmente lo tienes que tenerlo en mente al realizar tu discurso, ya que qué es lo que lo va a diferenciar, por ejemplo, de la oratoria humorística o de otro tipo de discursos que realmente va a tener elementos o circunstancias extraordinarias que desafían las leyes naturales o del mundo real, por ejemplo, la capacidad de volar o hacerse invisible, o que se pueda transformar un objeto en un gato. Los sucesos sobrenaturales les ocurren a personas, por general poseen características reales. Y más allá de nuevamente narrar algún elemento fantástico, así como las historias que nos contaban antes de ir a dormir, y realmente tenemos que intentar combinarlo como si de verdad nos hubiera pasado. Hay que intentar engañar al espectador y que comentar esto que está escuchando realmente me pasó, aunque de todas maneras sabemos que es algo en parte inventado, por lo cual debe tener un ambiente en el que los personajes lleven a cabo sus acciones. El escenario realmente pueden ser cosas basadas en la realidad y también puedes combinarlos con elementos ficticios. Así vamos a jugar con lo que es la realidad y la ficción en ese relato de 3 a 5 minutos. Exactamente cómo vamos a estructurar nuestro discurso, ya que recordemos todo lo que nos ha enseñado Toastmaster, tenemos que tener una introducción, un desarrollo y un cierre. Pero aquí, al tratarse de un relato, cambia un poco la cosa. En el planteamiento tenemos que tener el contexto y la atmósfera. Desde el principio describe el espacio, el tiempo y el ambiente de tu relato, por exactamente dónde está orientada esta historia. Además, introducir a tus personajes si eres partícipe incluso de la misma anécdota. Y por consiguiente, en el desarrollo tiene que haber un nudo o conflicto, ya que de lo contrario, eso no va a pasar de ser un relato común y corriente. Por ejemplo, una mañana helada en la cual yo decidí bajarme de la cama y hacerme un café caliente. Es algo realmente cotidiano, por lo cual dudo que eso cuente como un relato fantástico. Pero por el contrario, puedes suponer, iba caminando en una tarde soleada por el malecón de Veracruz. De repente algo se estaba asomando en el fondo. Al principio pensé que era una roca, ya que era algo como de color rojo. Sin embargo, poco a poco se empezó a hacer más grande y me di cuenta que era un kraken. Y realmente ahí sí podría dar origen a una situación a resolverse. Eso lo tienes que considerar bastante al momento de hacer tu relato fantástico, ya que no tiene que tener una solución sencilla. Y por consiguiente, esa solución se tiene que dar en el desenlace. Exactamente cómo va a concluir. En el ejemplo que puse, si te haces amigo de ese kraken o de lo contrario, te sumerge y te quiere hacer carne asada. Eso es lo que deja abierta la imaginación de cada quien y tú solamente vas a poner la creatividad para estructurar ese relato fantástico. Y en esta ocasión quisiera compartirles, para tener, digamos, una idea sobre qué es lo que podríamos hacer nosotros, que muy rara vez hacemos estos concursos de los relatos fantásticos. Como ya les he mencionado, esto también es una categoría oficial. Y esta es la experiencia de un Toastmaster distinguido de nombre Robert Caballo, que fue el campeón en su distrito 49 en Hawái en el año 2013. Estos son un par de consejos que plantea para que tú puedas dar tu discurso de los relatos fantásticos. Por consiguiente, tienes que mantenerlo realista, pero que sea posible llevarlo a la exageración, lo que he mencionado respecto a que sea un contexto real, que algo como que te hubiera pasado el día de ayer, pero que tenga elementos realmente exagerados. Además, como cualquier discurso, pueden empezar en este, diviértete al escribir, ensayar y contar tu relato fantástico. Si tú realmente te lo tomas más como una diversión, un acto para pasarla bien, porque al fin y al cabo los concursos en realidad tienen que ser para pasarla bien con los compañeros, los máster, es lo que te motiva realmente a participar. Por consiguiente, ¿qué es momento de tu vida tal vez pueda ser de inspiración para escribir un relato fantástico?
Él te sugiere identificar un conflicto que hayas experimentado en el pasado y luego exagerar. Ejemplo, más o menos, a grosso modo, el caso de esta persona fue que desafortunadamente su novia lo dejó por otro chico en el baile de la graduación y en base a esa experiencia hizo una historia realmente rebuscada, pero igual realmente cómica. Incorpora lo que has aprendido en otros proyectos, ya sea que hayas empezado hace 6 meses o tengas 5 años en la organización, toda experiencia es válida, inclusive si quieres ver un poco más allá, tienes que ocupar todos los elementos para poder desarrollar esta historia. Y por supuesto, ¿qué es lo que hace campeones aquí en Toastmaster? La práctica y más práctica. Si quieres dar lo mejor de ti en esos 5 o 3 minutos de tu vida, tienes que practicarlo al máximo. Ahora bien, estamos hablando con respecto a aprovechar nuestros proyectos, nuestra experiencia. Tal vez los Toastmasters más veteranos conozcamos algunos de estos manuales, los conocidos manuales avanzados del manual tradicional, en los cuales destacan justamente para esta situación el manual de contando historias y el de la lectura interpretativa. O también, incluso es de suma importancia para la siguiente categoría, el arte de entretener y oratoria humorística, los cuales tienen 5 proyectos que son de suma importancia, que te pueden apoyar en diversas técnicas para poder desarrollar tus discursos. Pero yo no conocí los manuales tradicionales, yo no tengo acceso a estos recursos. No te preocupes, porque Padways está orientado a evolucionar en ese aspecto las prácticas educativas. En el nivel 3 justamente vas a descubrir los proyectos selectivos. Uno de ellos es conectarte a través de la narración historias. Te los recomiendo bastante para esta categoría. En particular, saber de estructurar tu discurso y poderlo contar. Pero también tomando en cuenta en que puedes también hacer pasar un buen rato a tu audiencia y por consiguiente a los jueces, te recomiendo el manual de Pathways. Conoce tu sentido del humor para estas categorías, las ambas categorías en particular. Ya casi para concluir, hay una fórmula bastante sencilla para narrar historias, aún si todavía tienes esa duda de cómo poder narrarlo, porque al fin y al cabo ya te he explicado cómo lo puedes estructurar, o más bien cómo debes de estructurarlo. Sin embargo, para narrarlo hay que tener varias cualidades en común, con lo cual te recomiendo la fórmula BASIC, que en inglés es el siguiente acrónimo. Cree en tu historia, realmente respira incluso esa historia. Hazla realmente como si fuera propia y aduéñate del escenario. Consiguiente, otro elemento, ya me he adelantado, es apropiarse, que sea propio o adecuado. Si realmente lo que vas a decir realmente es adecuado para este momento, para esta audiencia, el mensaje realmente va a conectar con ella. Y la estructura, que realmente es lo que ya hemos venido practicando en el transcurso de este webinar, sobre la apertura de esa problemática que parece no tener alguna solución, pero sin embargo, como buenos héroes de los cuentos de hadas, siempre la vamos a encontrar, o al menos si es así como lo deseas. Interiorízate en tu historia. Si bien no basta con creer en la misma, tienes realmente que ser parte de esa, como si realmente estuvieras en ese campo abierto, dependiendo de la historia que vayas a realizar, de la misma. Y por consiguiente también cautivar a la audiencia. Usa todos los elementos que hemos estado practicando en tus máster, las expresiones faciales, la variedad vocal, diversos accesorios que realmente tienen que contar con la audiencia. Por último, compañeros Toastmaster, tengo la siguiente enseñanza que tal vez nos pueda servir para desarrollar nuestros discursos. Como alguna vez mencionó Maya Angelou, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Compañeros Toastmasters, si algo aprendemos de los relatos fantásticos, no importa lo que digas o no importa lo que realices, siempre y cuando realmente hagas pasar un buen rato no solamente a los demás, sino
contigo mismo con la experiencia o el relato fantástico que vas a narrar. Eso ha sido todo. Realmente espero que haya sido clara la práctica. Si todavía hay un par de preguntas con respecto a lo que es la cuestión de la organización, elementos básicos de lo que son los relatos fantásticos, este seguramente será el momento para una sección de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene ¿Puedo, alguna pregunta. Ajá. ¿Puedo hacer una pregunta? Es que no encuentro cómo levantar la mano. Sí, adelante, Marisa. Gracias, felicidades Bruno, como siempre, estupenda tu participación, muy ilustrativa. Una pregunta, ¿tienen que ser, porque estás hablando, por ejemplo, de una anécdota que me haya pasado? No, ¿tiene que ser así o puede ser una historia inventada en el mundo animal? Con animales como la que tú nos habías platicado de los tres cochinitos, por ejemplo. Sí, en base a esto va a ser un consejo para que realices tu historia. Algo que, por ejemplo, en los discursos para motivar a las personas es un recurso, parece la redundancia, muy recurrente en el que menciones alguna anécdota. Lo mismo te sugieren, por ejemplo, el caso que mencioné de Robert, el cual puede ser una anécdota, pero eso no necesariamente. Si así lo decides, así hacerlo en base a otra historia completamente diferente en el cual tú no seas el protagonista, también es válido. Los discursos son ampliamente diversos. Gracias, Bruno. Si no le quito el tiempo a otros, quisiera hacerte otra pregunta. O sea, si, igual si los demás se animan también a hacer sus preguntas, si no, igual estoy dispuesta también a responderle. Tiene los elementos, ya vimos lo que evalúan los jueces, ya conocemos la papeleta de los jueces. Y ahí habla mucho de ironía y humor. Estas historias tienen que tener esos elementos, porque esos son los que califican. Por ejemplo, no puede ser una historia absolutamente terrorífica. Sí, por la temática del relato fantástico, Toastmaster te sugiere que sea algo divertido, o sea, que sea fácil de entretenimiento y que incluso si tiene estos elementos en particular, realmente apoyen a lo que es al participante. Por ende, así realmente creo, o a no ser así, depende de la personalidad de cada uno, hacerlo así de terror o algo que realmente pueda impactarlos. Así más que nada, el objetivo de esta categoría es entretener a los demás. Muchísimas gracias, Bruno. Fuiste muy claro en tus respuestas y me diste una buena guía. Claro que sí, realmente agradezco y espero que les sirva de mucha ayuda este seminario en particular. ¿Alguien más tenga alguna pregunta? María Teresa, adelante. ¿Hay algún requisito para concursar en cuanto al logro educativo o nivel educativo? En lo que establece el manual de reglas de la sede internacional, que si tengan, bueno, en el aspecto de lo que es Pathways, tengan completados hasta el nivel 2. No, digamos, a mí todavía no me corresponde hablar, ya que, bueno, al menos a nivel de director de área no nos ha llegado lo que es esa noticia. O sea, sé que digamos, está corriendo un rumor de que tal vez no sea tan rígida en esta segunda ronda la normativa de los niveles. Solamente igual hice recordatorio en el reglamento, se establece en que sí, de que no hace para participar tienes que tener el nivel 1 y 2 de padres o en su caso, su anterior manual, el comunicador competente, haber hecho los 6 proyectos, lo que así menciona el manual, el de las reglas.
hasta que se establezca así un comunicado oficial, al menos del Distrito 34, estaremos a la expectativa. Otra pregunta más, igual pueden, si ya después con el concluir este webinar se surge hacia otra pregunta o hay algo que quisieran tomar en cuenta a mediano plazo, me pueden contactar en lo que viene siendo en la página de Toastmaster F2 Distrito 34. Incluso con la compañera Brianda tiene mi número de contacto si lo llegasen a requerir o alguno de sus socios también lo requiera. Bueno, parece ser que por el momento no surge más preguntas, sin embargo, realmente les agradezco mucho el espacio, haberme permitido explicar lo que son los relatos fantásticos y realmente espero mucho éxito en lo que son sus participaciones. Seguramente todos la vamos a pasar bastante bien en las rondas de clubes y las posteriores al escuchar discursos memorables de los relatos fantásticos.